Muy buenas tardes y bienvenidos al canal. Espero que espero que hayáis visto ahora que estamos de presentaciones de Fórmula Uno y demás, pues que estéis, por lo menos hayáis podido ver alguno y tal. Supongo que la que más os habrá gustado, si habéis visto las presentaciones, ha sido la de Ferrari porque ha sido la mejor de largo, con muchísima diferencia. Pero mi pretensión hoy no es hablarte de los coches que han presentado exactamente, ¿no? Y decirte, pues eso, lo que otros ven, ¿no? Y ellos con escuchar un sonido o con ver un splitter ya son capaces de decirte que ese coche va a ser medio segundo por vuelta más rápido que el rival, ¿no? Mis conocimientos no llegan hasta ahí. Yo lo único que pretendo pues es simplemente hacer un poco de labor didáctica y sobre todo pues a pesar de que muchos son renders y no hay fotografías realmente reales del vehículo porque hasta que no se pongan en la pista no se van a ver realmente esos vehículos, por lo menos mostrarte un poco para que veas la base de diseño y el porqué de ciertas características, ¿no? del vehículo. Simplemente no hay mayor pretensión por mi parte, y sobre todo si tenéis alguna duda conforme vayamos viendo las imágenes, pues que me vayáis preguntando y yo la iré contestando como buenamente vaya leyendo. Muy buenas, Warrior, muy buenas tardes y bienvenido. Y bueno, agradecer el apoyo que está teniendo el canal. De nuevo, lo digo y lo repito, estoy súper agradecido porque ha subido muchísimo el canal. Somos ya más de 390 seguidores aquí en Twitch y somos más de 710 en YouTube. Así que por mi parte, súper contento en ese aspecto y muchísimas gracias de verdad por todo lo que estáis apoyando, ¿no? El canal y demás. Os tengo que pedir disculpas porque he tenido un problema con la preparación de las imágenes, entonces voy a ir, tengo que ir preparándolas todavía un poquito. Ahora, se me debe de escuchar ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, acabo de... Ya estoy leyendo. Vale, vale, vale. Ok, muchas gracias. Eh, sí, es que simplemente otro problemilla también que me ha surgido, pero bueno, esto pasa porque no se puede ir tan a prisa y corriendo. En fin. Lo dicho, iba a repasaros un poquito por encima lo que son más que novedades técnicas en sí, por lo que habían presentado, enseñando un poquito las zonas que a mí más interesantes me han parecido a priori, ¿no? En un principio, pero ya digo que son renders. La mayoría no los puedes tomar en consideración y hasta que no lleguen los tests realmente no podemos decir, pues sí, chicos, esto es así, o esto es asá, o esto sí funciona, o esto no va, o esto es más complicado hacerlo funcionar, ¿no? Y bueno, pues voy a ir por orden de cómo se presentaron los coches. Entonces, el primero, como ya sabéis, lógicamente, pues es el Haas, que lo estáis viendo aquí en imagen. Eh, y ¿qué coche de los presentados te parece el más novedoso? Pues es que ninguno me parece novedoso, porque al final ha sido todo como una evolución lógica de todo esto. Un segundillo, por favor, que no tenemos nada más que problemilla esta tarde. Vale, un segundillo, porfa. Bueno, es que también os tengo que decir, tenía previsto, que ahora me está escribiendo precisamente él, Charlie Barazal tenía previsto venir hoy al directo.
estar conmigo en el directo, pero le ha surgido un problema, me lo estaba escribiendo ahora hace un poquito y no ha podido venir y por eso también he tenido que redimensionar las imágenes. Porque yo tengo dos presentaciones, ¿no? Digamos, por así decirlo. Tengo dos escenas preparadas. Una es conmigo solo, explicando todo este entramado, ¿no? Enseñando imágenes o enseñando capturas de Google Chrome, de las ventanas de Google que puedo abrir y demás. Y otro escenario es cuando tengo invitados. Entonces, cuando tengo invitados, la imagen la tengo que reducir un poquito. Claro, yo tenía ya las imágenes preparadas reducidas. He tenido que he tenido que volver a las originales, volver a hacerlas con el tamaño con el que yo las hago habitualmente aquí en esta pantalla que estáis viendo ahora mismo. Así que bueno, le ha surgido un imprevisto a Charlie y no ha podido venir al final. Así que me tendréis que aguantar a mí la turra todo el rato. Así que lo siento, pero bueno. Tienes que tener las charlas como el año pasado los test. Hombre, pues sí, no. Por cierto, para los test sí os puedo decir que por lo menos los 2 primeros días sí voy a intentar hacerlos. Porque no estoy seguro de que pueda hacer el tercero, por lo menos el mismo día que se va a celebrar. Os recuerdo que los test son el 23, 24 y 25 de febrero y que vamos a intentar hacerlo en conjunto con Charlie. Charlie, por lo menos el primer día, creo que sí va a poder estar. Entonces podremos comparar opiniones y así, pues también creo que es más entretenido porque a él pueden surgirle dudas que a mí en principio pueden parecerme que están más que resueltas y sin embargo, pues las podemos ir resolviendo un poco en directo, ¿no? Así que, bueno, yo creo que será mejor así. Hoy no me preocupa tanto, repito, porque es más didáctico lo que pretendo hacer para que podáis ver un poquito mejor por qué los equipos hacen esto o lo otro o lo demás allá y un poquito pues fijarnos en esa zona interesante. Y empezando ya por el hash, perdón. Bueno, lo primero el cambio de un poco de librea, pero eso a mí no me preocupa en absoluto, ya más he hablado largo y tendido de ello. Lo que sí me ha parecido es que ha habido una evolución, ahí os lo he enseñado, esas líneas amarillas que he marcado, que es donde está el pontón, tipo bañera, como el de Ferrari, cosa que es normal, ¿no? Quiero decir, es una evolución lógica de lo que se vio el año pasado en Haas concretamente. De ellos, repito, precisamente es un equipo del que no espero mucho, quiero decir, conforme a lo que han enseñado en los renders y conforme a lo que han enseñado los renders y conforme a lo que se vea luego en test y demás, no creo que haya mucho cambio. Sí lo habrá. Empezando por ese ala delantera, que ya de por sí en el render es una ala delantera bastante simple, con un diseño que ya empieza a dejar entrever un poquito qué es lo que quieren hacer los de Haas. Van a enfatizar mucho la parte media de ese ala delantera, digamos. Si miráis cada mitad de ala, una mitad izquierda, la mitad derecha, aunque no la he marcado aquí, pero donde pone money y donde pone gram, ¿no? Bueno, pues si cogemos una de esas partes y cogemos la mitad central, 2 tercios de ese trozo sería realmente donde se va a generar mucha carga aerodinámica. Tanto en la zona del end plate, la parte más exterior del ala, como la parte más interior del ala, la que está pegando a la nariz, en esa zona se va a generar menos carga y lo que se pretende más bien es guiar el flujo de aire hacia donde interesa. Por la parte interior, para que vaya más o menos siguiendo el contorno de la nariz y del morro y trate de esquivar un poco lo que son las suspensiones delanteras. Y por la parte exterior, esa forma tan pronunciada, esa caída tan pronunciada que hace, es precisamente para que el aire esquive la rueda delantera y viaje más bien para la parte lateral de esa rueda delantera. El end plate para ello ayuda. Vamos a ver si en la imagen lateral se ve. Es verdad que los renders que mostró Haas son un poco oscurillos, pero creo que se puede ver aquí perfectamente. Os he marcado ahí esa zona porque hay un divisor en el plano, en el cuarto plano del ala delantera, en ese flap superior, que precisamente hace eso que os acabo de decir. Lo que se trata con ese divisor y lo que se trata con ese escaloncito es
de hacer que el flujo de aire se mantenga lo más pegado posible a la nariz del monoplaza, para que ese aire no se desvíe mucho hacia la suspensión y no tenga tanto tropiezo. Y luego en el end plate, lo que pasa que aquí no se ve bien en la imagen, pero lo que es el end plate, se trata de generar un vórtice a su salida, para que junto con el flujo que sale de esa zona de caída tan pronunciada de esos flaps, tenga suficiente energía para esquivar la rueda y que no moleste luego a toda la zona del fondo del monoplaza y no reduzca el efecto suelo, no reduzca la potencia de ese efecto, o mejor dicho, el aprovechamiento de ese efecto suelo. Otro detalle del hash que también os puedo comentar, pues son los espejos. En la imagen parece que sí, que son los de 2000, o por lo menos pretenden ser los de 2023. Ya os digo que en 2023 los espejos van a ser más grandes, pero no esperéis. O sea, la carcasa del espejo los aerodinamicistas la van a aprovechar para hacer ciertas cosas, pero en realidad el espejo lo único que se obliga por parte de la FIA es aumentar la anchura del mismo. La altura va a seguir permaneciendo igual que en 2022, así que lo que vamos a ver van a ser espejos más anchos. Luego, repito, los aerodinamicistas van a colocarle unas carcasas y unas protecciones por encima y por debajo que van a hacer parecer que son algo más grandes, pero simplemente con motivos aerodinámicos y porque los van a usar para lo más seguro generar vórtices que ayuden luego en los pontones. Eso está garantizado. y, y ya digo, y se pretende, como os he dicho, generar también esa vorticidad en la punta del endplate, básicamente, pues para ayudar a reducir un poco la resistencia aerodinámica del monoplaza. Y aquí os he puesto un poco, pues, cómo viajaría el flujo de aire caliente que sale de los radiadores. ¿Por qué Ferrari y en este caso Haas apuestan por un diseño de bañera como el que se presentó el año pasado? Pues básicamente para eso, para mantener el flujo de aire caliente por el contorno de la tapa del motor. Y ese flujo de aire caliente donde lo quiero dirigir es al Wing Wing. Sabéis que es esas alas que se colocaron entre el ala trasera y lo que es la cara superior del difusor. Y lo que yo quiero es enviar ese aire caliente a esa zona, al Wing Wing. Básicamente pues para generar apoyo. ¿Y por qué me interesa ahora hacerlo más o enfatizar más, ¿no? ese envío de más caudal, ¿no? de aire hacia esa zona? Pues porque como sabéis, la FIA también, lo llevamos diciendo ya mucho tiempo, desde agosto, desde la directiva técnica, y luego después anunciaron los cambios, ¿no? En el fondo, los bordes laterales del fondo van a estar 15 milímetros por encima, o sea, 15 milímetros, van a tener 15 milímetros más de altura libre al suelo. Entonces eso en principio va a reducir un poco el aprovechamiento del efecto suelo, va a reducir la carga aerodinámica que generan estos vehículos. Por lo tanto, yo tengo que buscarme la vida pues para no perder tanto, ¿no? En Haas han pensado que este diseño, o en principio o a priori, buscarán, mejor dicho, optimizar esta base de diseño, porque esto es una base de diseño, ya veremos luego en el circuito que el coche será algo más complejo. Y se enfatiza precisamente esa forma de bañera y ese reborde para que el flujo de aire que viaja por el exterior no se encuentre con ese flujo de aire caliente y se dividan bien esas dos estructuras de flujo. ¿Funcionará? ¿No funcionará? La pista lo dirá. Eso no podemos, o sea, no tienes una bola de cristal para saber si eso funciona o no funciona. Simplemente, pues, luego ya la pista lo eh, simplemente lo van a intentar, ¿no? Que sea así. Hay que, de hecho, ahora también con la nueva normativa de difusor, que el difusor va a ser también un poco más alto, tendrán que buscar un poco alimentar con más caudal de aire ese difusor, pues para no perder tanto. Pero en principio ya digo, la intención y las intenciones son esas. No hay mucho más que comentar en ese aspecto. Me dice Zapa que si realmente van a ver más con esos espejos, se supone que la FIA lo que busca es precisamente seguridad. Se supone que sí. Además, ya sabéis que el año pasado estuvieron haciendo pruebas, varios equipos. La FIA estuvo exigiendo varias pruebas en los libres 1 de los grandes premios y bueno, a priori se supone que deberían tener un poco mejor de visibilidad, pero
Ya sabéis que un coche de carreras, en este caso un Fórmula 1, tiene unas suspensiones realmente muy duras y las vibraciones, el movimiento, etcétera, pues dificulta un poco esa visión. Se supone que al tener un poco más al tener más anchura, tendrán un poco menos de ángulos muertos, porque realmente un monoplaza de Fórmula 1 tiene muchísimos ángulos muertos a la hora de que el piloto tenga visión hacia atrás, ¿no? Es muy difícil para el piloto. Ya es difícil tener una buena visión hacia adelante por culpa del halo, por culpa de la longitud que tiene ese morro. El piloto realmente ve muy bien a lejos, pero no ve nada acerca, no sabe realmente dónde está colocando el ala delantera. Por eso muchas veces hay también pequeños toques que el piloto, claro, tiene que adivinar realmente dónde está poniendo ese morro del coche. Así que en principio sí, en principio se supone que debería de mejorarlo. No sé hasta qué punto pues lo mejorará o no, ya veremos. Los pilotos han estado probando y al final han decidido hacerlo, pues supongo que será así. Vais a ver que hablando de otra cosa, vais a ver que del Red Bull no voy a poner nada. Ya lo dije por Twitter, lo vuelvo a repetir por aquí las veces que haga falta. Lo que presentó Red Bull fue la librea realmente. Fue un RB18 al cual le pusieron la librea que supuestamente el RB19 va a llevar. No había ninguna novedad, no había nada nuevo, no presentaron ningún render tampoco con algo diferente a lo del año pasado, por lo tanto considero que Red Bull no ha presentado el RB19 real todavía, o ni siquiera en render ha presentado nada. Así que directamente de Haas vamos a saltarnos a Red Bull y vamos a pasar a Alfa Romeo. Ahí lo tenemos. El Alfa Romeo sí os puedo decir que, a ver, para gustos los colores, ¿no? Pero a mí personalmente la decoración me ha gustado. Sobre todo si mantienen el negro brillo, ¿no? Me gusta esa combinación de ese rojo con el negro. RB siempre se enseña el coche en el segundo día de test, ya nos tiene acostumbrados. Sí, totalmente, Zapa, totalmente. Y, y ya digo, aquí me he vuelto a fijar de nuevo en esos divisores, ya veis, eso está hecho es profeso, pues para cambiar el ángulo de incidencia de parte de esos flaps. Se puede hacer con los flaps superiores, los dos, si tienes un ala delantera con 4 elementos, sería plano principal y 3 flaps, la FIA te permite con los dos últimos elementos jugar con ese tipo de cosas, es decir, sí puedes variar la incidencia a lo largo de un gran premio. Los dos inferiores, una vez que tú has presentado, cuando tú has llegado al scrutinering el jueves y has presentado las diferentes alas con las configuraciones que tengan, tanto el plano principal como el primer flap, esos son inamovibles, no se pueden modificar. Si tú en vez de utilizar un ala de 4 elementos utilizas una de 3, el único flap que puedes modificar a lo largo del Gran Premio, que puedes modificar su incidencia, es el último, el tercero. En este caso, como es un ala de 4 elementos, pues los dos modificables serían los dos superiores. Los dos inferiores tienes que traerlos tú con la configuración que a ti te parezca que es la mejor y luego ya tienes que trabajar con esa configuración fija. Y lo que os he señalado es el borde del fondo que, si bien Alfa, tanto en el Filming Day como en la maqueta que, por cierto, maqueta que se puso a la venta, que estaba a la venta, que presentó en la presentación, ¿no? El Spec Car que presentó. En los renders sí, presentó un fondo que hizo volar la cabeza de muchos de los analistas. No creo no creo, no, estoy casi convencido de que el borde del fondo del Alfa Romeo no va a ser así. No puede ser así tan dentado porque la normativa exige ciertas cosas que estaría incumpliendo a priori, ¿no? El Alfa Romeo, perdón. No me la he leído entera, no he leído hasta los anejos ni nada más, pero a priori no debería de ser, no deberían de permitir usar ese tipo de fondo. Lo que sí es interesante de ese fondo, que sí me gustaría comentarlo con vosotros, aquí se ve mejor, ¿veis? A eso me refiero, todas esas pletinitas que se han colocado, todos esos pequeños apéndices, ¿no? Que se coloca, que parece un fondo cerrado, parece como si fueran dientes.
Eso sería interesante si la FIA lo permitiera, si delante de de todas esas platinitas se colocara algún otro elemento que hiciera de divisor. Y me explico, para llevar algo más de caudal de aire a esa zona, que se genere vorticidad, una vorticidad muy fuerte, y eso te daría dos ventajas. Una, un sellado del fondo canela, porque si consigues controlar esa vorticidad sería un sellado del fondo maravilloso. Podría, aunque la FIA te pidiera levantar el coche, no tendrías problema en seguir teniendo mucha potencia del efecto suelo. Y la segunda ventaja que te daría es en carreras, te reduciría básicamente la resistencia aerodinámica que pueda generar la rueda trasera. Limpiaría muy bien ese flujo de aire sucio que se genera con el giro, ¿no?, de la rueda trasera. Y una tercera ventaja de la que no se suele hablar cuando se habla de estos casos es que si tú generas mucha vorticidad en todo ese borde del fondo y eso llega a la rueda trasera, en carreras en lluvia reduces el aquaplaning de la rueda trasera porque ese mismo vórtice está apartando agua. El agua cae en la pista, ¿no? Y entonces, por lo tanto, la rueda trasera tiene que lidiar con algo menos de cantidad de agua que la que tendría que lidiar si no existiera ese vórtice. De todas maneras, ya os adelanto que en la normativa, tanto el año pasado como en este, se mantiene la famosa pieza interior de las ruedas delanteras, la que tapa la llanta por la parte interior, que además de limpiar el flujo de aire sucio que se genera en la rueda por la parte superior, lleva abajo un generador de vórtices que lo que hace es ayudar un poco en ese sellado de todo el lateral del fondo y de la entrada sobre todo del fondo, porque es muy importante que el Venturi no se vea perjudicado por la entrada de aire con menos energía, ¿no? Y que podría reducir la carga aerodinámica que genera el vehículo. Otra cosa interesante de esta vista cenital, ya digo, ese fondo así cerrado, prácticamente no contéis con él. Tal y como se ha presentado en el render, prácticamente ni contéis con él. Solo me gustaba comentarlo por eso, porque la idea sería precisamente esa, generar vorticidad. Habría que hacerle algunas modificaciones pequeñitas, pero se podría generar una vorticidad muy fuerte y sería bastante interesante. Lo que pasa que la FIA no está por la labor. Otra cosa interesante es que veis las salidas de aire caliente o de radiadores, ¿no?, tanto en la zona negra como en la tapa del motor en la parte superior, que ya sabéis que ahora los coches van a llevar muchos distintos volúmenes, ¿no? Ahora con otros coches os lo iré explicando porque vais a ver que el concepto ha sido, prácticamente ese concepto básico ha sido o va a ser usado por más de la mitad de la parrilla. A expensas de lo que haga Red Bull. No sabemos todavía Red Bull lo que va a presentar o no. Yo, mi opinión personal es que Red Bull va a presentar una evolución de lo que el año pasado le permitió ganar. Simple y llanamente, porque además Red Bull, si recordáis, fue el equipo menos perjudicado por la nueva normativa, por esa directiva técnica que se sacaron después de la carrera de Spa. O en la carrera de Spa fue, sí. Aquí os he señalado, veis, las flechas azules, flecha roja, ¿no? Flecha azul es el flujo de aire que viaja por por esa excavación del pontón que está hecha ex profeso para eso, para que el aire tenga más fácil copiar toda esa forma. Y luego los pontones los pontones estilo downwash, que es como lo llaman los ingleses, en realidad es un pontón, entre comillas, como los periodistas llamaron durante un tiempo a los escapes Coanda, no sé si os acordáis, por el efecto Coanda. Bueno, pues aquí es igual. El pontón tiene una forma adecuada para que el aire caliente copie un poquito mejor y gracias al aire frío que lo va expulsando, copie un poquito mejor esa forma, ¿no? Y no se desvíe. Intención, pues igual que os he explicado en Haas, exactamente la misma, es decir, ese flujo de aire frío tiene que viajar a la parte superior del difusor. El flujo de aire caliente ascenderá y irá al bin wing. Y luego los flujos de aire caliente que viajan por la parte superior, para alimentación también, para refrigeración, que es lo principal, y luego después el aire que viene desde la zona delantera del vehículo ayudará a barrer todo eso y a que llegue algo más de caudal a la trasera también, para generar esa fuerza, ¿no? Porque todos los coches van a perder un poquito ahora con eso de elevar el fondo 15 milímetros. Se va a ganar a priori en seguridad porque se va a reducir ese porpoising, pero se va a perder
parte de la carga aerodinámica que los coches generaban el año pasado, y los ingenieros pues tienen que buscarla en otras zonas del vehículo. Yo voy hablando, vosotros, y conforme os vayan surgiendo las dudas, no dudéis, valga la redundancia, en ir poniéndolas en el chat y os las voy comentando, vamos, las vamos comentando. Aquí os he puesto, os he señalado el main plane y el flap, el primer flap, que son esas piezas fijas. ¿Por qué? Porque si veis ahí unos brackets que se han colocado ahí, ¿lo veis? Esos brackets se van a usar también como las famosas piezas, seguramente las habréis visto en los alerones de los coches de 2021, 2020, que se llaman esas pletinas que se colocaban por la parte inferior de las alas, que se llaman strakes, y que servían también pues un poco para indicarle al flujo por dónde ir, ¿no? Al flujo aerodinámico. Pues aquí se va a hacer algo parecido con esos brackets. La primera función es rigidizar esa zona, y la segunda también es orientar el flujo que viaja entre el plano principal y el primer flap. La idea, pues, hacer más eficiente el ala delantera, es decir, intentar crear menos drag con una carga parecida, ¿no? Aunque se reduzca un poquito la carga, pero que el drag sí se reduzca bastante. Así que en ese aspecto, pues, os quería señalar esa zona, os quería señalar, como veis, la excavación que ha hecho. Todos los equipos van a intentar hacerlo. Eso perjudica la refrigeración, ya os lo adelanto, pero es necesario si quieres poder aprovechar un poquito mejor el efecto coanda de esos pontones y llevar más caudal de aire a la zona trasera del vehículo. Y luego en la parte superior quería señalaros eso, el roll hoop, la estructura de antivuelco superior, la principal realmente, porque estos coches tienen dos estructuras antivuelco, la principal, que es esa que os señalo, y la segunda, que sería el halo. El halo, su función principal es otra, pero puede servir como estructura antivuelco secundaria. Y Alfa Romeo ha hecho una cosa al igual que el año pasado, pero además en otra imagen, a ver si tengo la imagen lateral, yo os la pongo. No tengo, bueno, tengo esta imagen que también aquí, pero aquí no se ve muy bien. Aquí no se veía tan bien. Pero y en la primera imagen vamos a verlo si se ve. No, bueno, pues os pongo la última, que lo tengo ahí dibujado, pero ya os digo que el agujero superior está bastante atrasado con respecto al inferior, y sigue teniendo la estructura en forma como de viga, ¿no? Como de pletina. Alfa Romeo ha mantenido ese diseño porque la FIA realmente lo que pretende es que la curvatura se conserve, es decir, al final la FIA pues podría dar por válido un diseño así porque la curvatura superior se mantiene, aunque esté luego esa pletina un poco adelantada. Para este año, además, los requisitos iban a ser un poquito más severos a la hora del crash test o de la prueba de resistencia, pero realmente se supone que debería de aguantar más. Mi opinión personal con respecto a lo que ocurrió el año pasado es que creo que es más que probable que hubiera habido algún fallo a la hora de fabricar ese componente. No tanto de diseño como sí de fabricación, es decir, el ensamblaje, los pegamentos. Ya sabéis que la fibra de carbono utiliza ante todo y sobre todo pegamento, y puede ser que hubiera algún problema con esos pegamentos, porque al final la forma de arrancarse la pieza y todo parecía que era eso. Yo no sé la conclusión a la que ha llegado la FIA o ha dejado de llegar, ya sabéis que ha cambiado normativa, va a exigir, me parece siempre bien, todo eso es bienvenido. Pero es curioso, bastante curioso que Alfa Romeo ha seguido manteniendo ese diseño. Me pregunta Zapa, el uso y no uso de la pintura puede ser clave para el equilibrio del coche, las tres. A ver, eso lo he estado explicando en Twitter esta mañana, lo expliqué ayer en el podcast de Bandera Azul y lo vuelvo a repetir ahora. La normativa tiene un peso mínimo exigido, que son 798 kilos, que son con asiento y piloto, junto con el coche. Es decir, las tres cosas tienen que pesar lo mismo. El asiento y el piloto también se pesan, y la FIA lo tiene en cuenta, porque lo que no quiere es que ocurra lo que ocurrió aquellos años locos del 2009, que los pilotos empezaron a adelgazar de una manera extrema y la salud es lo primero. Así que no quiere que vuelva a ocurrir eso, y por lo tanto exige un peso mínimo también de asiento y piloto.
Y lo tercero que tengo que decir es que efectivamente, como apuntas por los lastres, esa es la clave. La FIA permite usar lastres, están limitados tanto en la cantidad que puedes usar como las posiciones en las que lo puedes colocar. Antiguamente, hace 20 años era más sencillo, ¿no? Ese cálculo porque el ingeniero tenía más libertad a la hora de colocar esos lastres. Ahora está todo muy capado en ese sentido, pero sí, si consigues que asiento y piloto estén dentro de la norma y que tu coche junto con asiento y piloto estén por debajo de esos 798 kilos, es beneficioso. Siempre y cuando coloques los lastres sin que te pases de lo que te pide la normativa. Me explico. Ahora mismo no tengo aquí los datos exactos. No me acuerdo la cantidad exacta de masa que puedes colocar en el coche, pero imaginemos que la FIA te permite colocar 5 kilos de lastre. Eso te supondría que 798 menos 5 son 793. Si yo rasco, resulta que mi coche está en, vamos a decir, que el peso de mi coche son 700 con el piloto y el asiento. Yo lo he pesado y resulta que me salen 796 kilos. Solo puedo usar 2 kilos de lastre. Ahora, si el mismo coche yo hago el peso y resulta que estoy en 795, en 793, perdón, ya sí estaría en ese límite. Ya podría usar los 5 kilos de lastre que me permite la FIA, que eso siempre es beneficioso colocarlo en la parte, porque se coloca en la parte inferior del vehículo, en las partes más bajas del vehículo, y estaría en los 798 mínimos que me exige la FIA. Luego, claro, ¿qué pasa? Que hay equipos que seguramente miran y dicen, hostia, estoy en 798 kilos, esto no es bueno, sin lastres. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a rascar pintura. Si te pones a rascar pintura, si al final lo dejaran totalmente libre de pintura, quiero decir, de vinilos, y se colocara solo la fibra de carbono con el gloss que lleva de protección, um, es posible ganar fácilmente 3-4 kilos muy fácil. En un monoplaza de Fórmula 1 puede llegarse a ganar hasta 6 y 7 kilos. Lo sencillo son 3-4 kilos, es relativamente sencillo y no tienes que quitar toda la pintura. Al final es también una manera de ver qué coches están un poco más cerca del peso y cuáles utilizan quizá más rigidizadores, más, ¿no? Pues para precisamente eso, para que su coche pues sea mejor, pero claro, gana peso. Muchísimas gracias siempre al norte por esa suscripción. Me alegra que el Alfa Romeo me pone, me alegra, porque a mí el Alfa Romeo, la verdad es que la decoración me ha encantado, sinceramente. No sé si será esta la definitiva o no, pero a mí me ha gustado realmente. O será que a mí el negro y el rojo me gustan. Eso será también de que me gustan los casinos, no algo de eso. Así que, bueno, creo, Zapa, en ese aspecto que todos los equipos al final buscan eso, ¿no? Y es beneficioso que uses lastre en vez de que el peso pues te venga por culpa de una pieza que ya estaba en el coche, ¿no? Y bueno, mientras paso al Williams, estaba leyéndote también el que partieron el año pasado, ahora todo atornillado, ¿no? No, ya digo que al final la FIA lo que ha hecho con esa roll hub, con esa estructura antivuelco, va a ser aumentar la carga que tiene que soportar. Entonces ya, pues bueno, eso ya es trabajo del ingeniero proyectista el que tiene que ponerse las pilas en ese sentido y hacer una roll hub más resistente. 69 KTZ, pues muchísimas gracias por esa suscripción. Que por cierto, no sé por qué no me está sonando el. No sé si la escucháis vosotros, pero creo que no. No me está sonando los avisos de la suscripción. En fin, muchísimas gracias por la suscripción y nada, gracias por el. No, no están sonando, ¿verdad? Es que, claro, digo, no la estoy escuchando yo, pero me parecía que. Bueno, lo revisaré. Lo revisaré luego. ¿Por dónde íbamos? Por el Williams. Por el FW. Este ya es el 45, si no me equivoco. Que ya como Williams tiene 200.000 coches puestos en pista, pues ya uno no se acuerda bien. FW45. Otro render, sí, efectivamente. Pero ya digo, es para que. También me sirve para que veáis un poquito, pues eso, que todos han elegido más o menos el mismo.
han elegido más o menos el mismo concepto, ¿no? Os puedo decir, de los 10 equipos, podríamos decir, de momento, a espera de Red Bull, pero Red Bull no va a cambiar mucho con respecto a todo esto que os estoy enseñando. Pero bueno, de momento son 7 equipos los que van a usar este concepto. Hay 2, que son Ferrari y Haas, que usan un concepto diferente. Y porque Mercedes, ahora os voy a explicar por qué lo meto dentro de este concepto, aunque realmente siguen usando un poco lo del mini pontón. Ya no es micro pontón, ya es mini pontón. Pero ahora os explico un poquito también por qué todo esto, ¿no? Eh, Pone siempre al norte, la anchura del eje trasero y delantero es el mismo, en el alfa, en la otra frontal parece más ancha. Pues no he mirado la normativa exacta, pero creo que, bueno, yo sé que se exigen los 2 metros máximo de cualquier parte del monoplaza sin... creo que recordar que era por el tema del alerón delantero, pero el ancho de vías no recuerdo si estaba controlado o no. Creo recordar, si me pone un brete en ese sentido, pero creo recordar que había un poco de, a ver la foto frontal del Alfa. Creo recordar que sí había un poco de libertad en ese aspecto, pero no lo sé. Vamos a verlo. Aquí, ¿no? Pues no lo sé, es posible que sea también un defecto del render, porque tampoco tendría sentido que las ruedas traseras estuvieran... Vamos, tendría un poco de sentido aerodinámico, pero no tanto. Es posible que sea incluso el mismo render que el que haya dibujado el render. Ya sabéis que los artistas gráficos son muy suyos para sus cosas, pues se haya juntado un poco más las ruedas porque le parecía más bonito. O sea que tampoco nos volvamos locos. Realmente el eje trasero y para trasladar toda la potencia bien al suelo te interesa tener un eje cuanto más ancho mejor. Hombre, siempre sin pasarse, ¿no? Pero eso. Bueno, volviendo al Williams, os he señalado esas 2 zonas concretamente porque, bueno, el Williams ya definitivamente el año pasado ya entró en la dinámica del diseño Red Bull y en este año pues va a seguir igual, seguro. Realmente en lo que es en los renders, de nuevo volvemos a lo mismo, muchas limitaciones para estudiar un render. Pero me ha llamado la atención esas 2 zonas. El escalón en la tapa de motor, de nuevo, que eso lo vais a ver prácticamente todos los coches. Y el pontón, que sí es algo diferente porque la refrigeración del Williams va en esa zona en vez de ir en el pontón, pero bueno, es lo mismo, es aprovechamiento del efecto Coanda. Y en la parte delantera las sujeciones de los espejos van a ser los que hagan de deriva para que el flujo no, o sea, para que el flujo empiece bien desde la primera parte del pontón y no se vaya hacia arriba, que el aire al final con velocidad lo que tiende es irse hacia arriba y escapar del monoplaza, que es lo que no quieres en ese aspecto. A ver, otra foto del Williams que tenía yo por aquí. Aquí, vale. Aquí os he señalado los flujos de diferentes flujos de aire y os he señalado también la vorticidad que se genera con esos generadores de vórtices. Los generadores de vórtices se colocan de manera que el vórtice tiende a irse hacia la parte interior del vehículo, no al revés. Es decir, un generador de vórtices siempre funciona, tiene 2 caras muy bien diferenciadas y tiene forma muy parecida a la de un ala B. Entonces el aire golpeará en una cara y generará el vórtice porque en la otra cara se generará una baja presión. Entonces el aire tratará de compensar esa diferencia de energía. Los generadores de vórtices en los pontones se colocan de tal manera que lo que quieres es que ese vórtice vaya hacia la parte interior del vehículo, nunca hacia la parte exterior. Y eso es para sellar un poco ese flujo de aire que viaja por el pontón. Es bastante útil un generador de vórtices en ese aspecto. Y ahí tenéis, pues bueno, los 3 flujos. He utilizado flechas rojas no en sí porque sea calor o frío, en este caso, sino porque es que el Williams es azul y con las flechas azules iba a ser un follón para poder verlo. Otro detalle que quiero que os fijéis tanto en el Williams como en otros equipos es ese hueco que os he señalado ahí con esa elipse, ¿no? Eh, Cuanto más grande consigas que sea, mayor volumen potencial vas a tener para trabajar por la parte del wing-wing y de la parte de la cara superior del difusor. El problema que tienes es que dejas más expuesta la rueda trasera y las suspensiones traseras. Entonces tienes que jugar muy bien con los flujos de aire que vienen desde la zona anterior y que lleven suficiente energía para que no se te pierdan. En ese aspecto todos los equipos pues
por eso el borde del fondo también trabaja en ese aspecto para que no se escape el aire que a ti te interesa. Los pontones tienen esa forma para guiar el aire de la manera más suave posible. Y ahora las tapas de motor vais a ver que todos, unos más, otros menos, van a hacer ese escalón, ese músculo, ¿no?, que le han metido para crear un tercer canal. Cosa que Alfa Tauri ya hizo el año pasado. Fue de los primeros que empezó con aquello. Y Red Bull luego pues lo hizo de otra manera, pero también muy parecido. Y al final todos van a terminar haciendo en ese aspecto esas tres estructuras de flujo diferenciadas como he puesto aquí en el Williams. Y como llevo diciendo desde el principio de la retransmisión, porque por si alguien se ha incorporado ahora, son renders, no hay que tomárselo como tal, es decir, como si fuera esto ya lo que vamos a ver en Bahrein, y hay que esperar. Realmente hay que esperar. Aquí os lo señalo otra vez lo mismo, las tres estructuras, las tres líneas, ¿no?, o caminos que va a seguir el flujo en el caso de este diseño. Luego ya veremos el William a ver qué es lo que presenta realmente y esas diferenciaciones, ¿no?, que se podrán ir haciendo conforme ya vayas viendo lo que van haciendo en la pista. Pero bueno, un poco pues para que comprendáis por qué se hace una cosa o por qué se hace otra. Las bañeras ahora, cuando lo veamos en Ferrari, ya veréis que funciona de una manera muy distinta a cómo funciona este diseño tipo Red Bull. El siguiente equipo después de Williams que se presentó fue el Alfa Tauri, como ya os he dicho. El Alfa Tauri ya el año pasado empezó a usar esta tapa de motor, que por cierto, cuando he visto los renders que presentó Alfa Tauri, aquí sí es verdad que hay muy poco que comentar, porque básicamente los renders son una muy buena mezcla de la base que quieren utilizar este año y de lo que ya llevaban el año pasado, porque hay muchas cosas aquí que son del año pasado. Empezando por la misma tapa de motor, que Alfa Tauri ya la usaba con esa forma, ¿no? Entonces, bueno, aquí no os he señalado prácticamente nada o muy poco en el Alfa Tauri. Quizá creo que la foto era esta, donde tenía... Y aquí no sé si os señalé algo. No, aquí no señalé nada tampoco. Aquí eh, son renders, no hay que tomarle mucha consideración. Lo que sí me ha llamado la atención es que el ala delantera sí han cambiado. Sabéis que Alfa Tauri empezó con el bulbo asomando por la cara inferior del plano principal, luego ya lo levantaron y ahora ya definitivamente lo van a llevar por encima, segurísimo, pues porque ya tienen más controlado ese flujo de aire por la parte de la parte baja de la ala delantera. Y aquí os he señalado de nuevo lo mismo, ¿no? Cómo la tapa motor y cómo los pontones generan tres estructuras de flujo bien diferenciadas y lo mismo. Una va hacia un lado, o sea, la que viaja por la parte inferior, lo que pretende es que alimente el difusor por la parte superior a su salida, básicamente. La que viaja por el pontón pretende que vaya hacia el wing wing para que genere algo de apoyo y la que viaja por la parte superior de la tapa es la que en definitiva debería de trabajar con el ala trasera, sobre todo con la parte inferior del ala trasera, para bueno, pues para conseguir una mayor eficacia de ese ala, mayor carga, en definitiva. Repito, de Alfa Tauri de los renders, pues poco que enseñar. Sí hubo un filming day, pero bueno, tampoco creo que sea muy didáctico en ese aspecto el enseñaros eso. Después de Alfa Tauri viene McLaren. McLaren que personalmente, aunque es verdad que los colores naranja y tal no me terminan de convencer esa mezcla, pero no está feo. Y de hecho han mejorado bastante la librea con respecto a otros años, o en mi opinión, ¿eh? A lo mejor ahora vosotros me decís, pues a mí no me gusta, Jero. Digo, bueno, pues ya está, si esto no... la decoración ya sabemos que es muy personal, algo muy de gustos, ¿no? Aquí os he señalado simplemente que siguen manteniendo el concepto del año pasado, es decir, la suspensión pull rod delantera. Eh, Barro... ¿Cómo es? Ah, Barto juega. Pues bienvenido al canal y gracias por el seguimiento. Ojo, tengo la pantalla, voy a tener que cambiarla. Sí, ahora sí ha sonado, por eso me extraña que no suenen las suscripciones. Luego lo iré mirando luego tranquilamente antes de hacer otro directo y a ver si puedo corregirlo. Como estaba diciendo, me gusta mucho que han mantenido el tema de la pull rod delantera y push rod trasera, es decir, mantienen el concepto del año pasado, cosa que es de agradecer por parte de McLaren. Eh, Siempre me preguntáis, ¿no? Y ya lo vuelvo a contestar, ¿no? ¿Qué es mejor, pull rod o push rod? ¿Cuáles son? Bueno, pues todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
Tanto la push rod como la pull rod, en este caso pull, ¿veis? Os he puesto el brazo, ese es el tirante de la suspensión, el que realmente transmite el movimiento al elemento elástico. Veis cómo va desde hacia la parte inferior, ¿no? De ese morro, y cómo va de arriba a abajo, al revés de lo que haría una push rod. Por ejemplo, pues la que os he puesto hace un ratillo de Alpha Tauri, por ejemplo. Vamos a ver, que estaba por aquí. Veis, en el Alpha Tauri es justo lo contrario. Veis como lo diré, ese tirante de la suspensión se queda un poco por encima del triángulo superior de la suspensión. Se queda un poquito por encima. Eso es una push rod de toda la vida. ¿Qué diferencias hay, no? Como estaba diciendo. Bueno, pues diferencias cinemáticas, o sea, lo que es el movimiento de la suspensión es exactamente el mismo. Lo único que ocurre es que en la pull rod va en un sentido, en la push rod va en otro. Es decir, en la push, como su propio nombre indica, es empujar, por lo tanto trabaja a compresión, el sistema tipo push. El sistema tipo pull trabaja a tracción, porque es tirar. Lo que hace realmente la rueda cuando sube es que tira del elemento elástico, es decir, lo estira. La suspensión tipo push lo que hace es comprimirlo. Principal diferencia, pues que cuando tú trabajas con un elemento esbelto, como es un brazo de suspensión, bueno, como es un tirante de suspensión, mejor dicho, en este caso, en un sistema tipo push necesitas que sea un poco más grueso, porque a compresión siempre este tipo de materiales trabaja un poco peor que a tracción. A tracción puedes hacerlo más esbelto. Y en un sistema tipo pull, por eso se dice que aerodinámicamente es beneficioso. ¿Por qué? Porque ese tirante es más fino, es más esbelto. La segunda ventaja que tiene un sistema tipo pull es que la suspensión, digamos que tienes un volumen de aire inferior y superior, sobre todo el superior, bastante más diáfano, más limpio. Entonces puedes aprovechar mejor esos flujos. La primera desventaja que tiene un sistema tipo pull es que ese brazo que trabaja tracción precisamente es más fino, y por lo tanto es una suspensión algo más ligera, pero también más débil. Hay ciertas solicitaciones pues que van a hacer que llegue a su límite de resistencia antes que una suspensión tipo push. Y otra desventaja que tienen los sistemas tipo pull es que el acceso para reglajes de suspensión es más complicado. Es más difícil reglar este tipo de suspensión que reglar una suspensión tipo push. Las ventajas del tipo push ya os las estaba diciendo. Es tema de reglajes, que es más sencillo, es más accesible la suspensión. El tema de la resistencia mecánica de esa suspensión, porque los elementos son más gruesos, no son tan esbeltos como en una pull. Pero luego tiene la desventaja de la aerodinámica, que efectivamente tiene volúmenes de aire menos diáfanos. Hay más estorbos, ¿no?, para ese aire. Entonces, bueno, tienes que trabajarla de una manera diferente. Pero realmente la ganancia aerodinámica que tiene una suspensión tipo pull con respecto a una push, sobre todo en la parte delantera, es marginal. La ganancia aerodinámica quizá en la parte trasera sí es bastante mayor. Lo que ocurre es que, claro, si tú quieres tener más resistencia en la parte trasera, aliviar un poco el peso, utilizas también una suspensión tipo pull. Bueno, luego los brazos de suspensión tienes que hacer un poco más robustos para que sean ellos realmente los que tengan que hacer el trabajo. En definitiva, al final, como todo en ingeniería y en la vida, todo tiene sus ventajas y todo tiene sus inconvenientes, y al final pues tú tienes que escoger una u otra en función de lo que a ti realmente te beneficie más. Al final es hacer una compensación, ¿no?, y decir, bueno, pues realmente yo a esto le saco más beneficio que a lo otro. En el caso de McLaren, pues han decidido que tipo pull, y que eso les va mejor. De hecho, además es normal, porque si todo el año pasado estuviste trabajando con una suspensión tipo pull y este año apenas ha cambiado el concepto del monoplaza, pues bienvenido sea. Aquí veis el lateral del McLaren. Lo mismo, volvemos al mismo concepto que vais a ver en muchos monoplazas. Un pontón con una excavación bastante interesante en la parte inferior, quizás aquí menos excavación que en otros coches. Una parte superior del pontón con esa curva más suave para efecto coanda, y luego una tapa de motor con un volumen bien diferenciado también, como un tercer camino, ¿no?, para el aire, para llevarlo sobre todo para que trabaje mejor el ala trasera.
De todas maneras, en lo que los renders que se ven también de McLaren tampoco hay tanta información, pero bueno, yo os he puesto, veis cómo tienen, los renders han colocado la salida de aire caliente un poco, ¿no? Como casi en vertical. La pretensión es, pues, hacer que el aire que viaja por la parte superior del pontón arrastre mejor ese aire caliente. Siempre es la misma, intentar que genere la menor resistencia aerodinámica posible y luego también que el aire caliente ayude a guiar un poco al aire frío a que vaya al sitio donde tú realmente necesitas que vaya. Y ya veis los tres canales diferenciados, como os he indicado antes. Y una cosa curiosa es que McLaren ha retrasado en los renders. Me gustó bastante el tema porque retrasó bastante la punta de la nariz. Dejó muy libre el plano principal, el primero de todos. Si eso lo mantienen luego en pista, la intención es básicamente generar un poco más de carga con el plano principal, que se pueda generar algo más de carga. Luego de eso tienes que compensarlo también con otros aspectos de ese diseño de la parte delantera del vehículo. Y no mucho más que decir de lo que son el McLaren. Tenía por aquí otra imagen también cenital, lo mismo. Esas protuberancias, ¿no? Esas excavaciones que se le hace al pontón precisamente para que tenga un canal mucho más diáfano el aire. ¿Para qué? Pues para eso, para que el aire caliente que sale por aquí y el que sale por el lateral se mantengan y el aire que viaja por la parte exterior haga un poco de muro, ¿no? De contención para que ese aire no se escape. Y luego la musculatura de esa tapa de motor para generar otros dos canales adicionales laterales que lleven aire para que el ala trasera trabaje también un poquito mejor. Esas son las intenciones, repito, como siempre. Luego el coche funcionará o no funcionará, eso ya habrá que verlo en pista, que es la que realmente dictamina si un coche funciona o no funciona. Muy buena, Indy, muy buena. Eh, el tema aquí, pues como os he señalado antes también, ¿no? La excavación de ese pontón que se ve muy bien aquí en la parte trasera, la rampa que baja por el pontón, todo ese lateral con los radiadores, con la salida de aire caliente de los intercoolers y la parte superior, pues lo mismo, otra vez lo mismo. Tres estructuras de flujo bien diferenciadas como si fueran escalonadas, como si fueran en escalón. Y, y realmente pues esa es la idea, no es otra. Que haya simplemente, pues eso, una diferenciación que esté bastante diferenciado, ¿no? Mejor dicho, esas tres estructuras de flujo, pues para poder trabajar mejor con ellas. Luego, eso, todo depende muy mucho del trabajo que hagas en la zona delantera. Si el aire ya llega mal de la parte delantera del vehículo, ese ala delantera no trabaja como debería, luego te llega menos caudal de aire a esas zonas y al final, por mucho que hagas, pues es cuando es cuando empiezas a ver aparecer generadores de vórtices en zonas que no estás acostumbrado a verlas, es cuando empiezas a ver modificaciones también en el ala delantera con ciertos aspectos, toda esa mejora que se va haciendo con respecto a lo que la pista te va diciendo, la correlación de datos con el túnel de viento y el CFD, que son los que realmente te irá diciendo si estás haciendo bien las cosas o no las estás haciendo bien. Al final, como siempre, la pista es la que dictamina, la que dicta sentencia, ¿no? Podríamos decir. Eh, pues después del McLaren, pues quizá uno de los coches más esperados, por lo menos aquí en España, que ya sabéis por la afición a Fernando Alonso, pues era el Aston Martin, el AMR 23. Estaba leyendo a Zappa, he visto un par de equipos. Está en la zona del asiento del piloto. Básicamente Zappa lo que buscan es adelantar el centro de masas del vehículo, es decir, darle más apoyo al eje delantero. Os recuerdo que durante todo el año pasado estuvimos hablando del subviraje de estos coches. Lógico y normal porque son coches que utilizan el efecto suelo y los venturis se generan en una zona en la que hacen que el eje delantero no, digamos, no lo reciba tanto, no se genere tanta presión en la rueda delantera. El ala delantera, además, como sabéis, ha reducido bastante su carga aerodinámica con respecto a los años anteriores a esta nueva era de efecto suelo.
Y claro, al final son coches que tienen mucho apoyo atrás, pero no tienen tanto apoyo adelante. Y eso lo puedes modificar un poquito, darle un poquito además de agilidad al coche, trasladando ese centro de masas un poco hacia la parte delantera. Y sí, por ejemplo, en el Mercedes se ha notado muchísimo, han hecho comparativas, ¿no?, entre el W13 y el W14 y se ha visto que han adelantado bastante, ¿no? Pero efectivamente no es por el tema de... Básicamente no es por el tema del porpoising ni es tema aerodinámico, es sobre todo tema mecánico. Ante todo mecánico, porque ya digo, el año pasado, si recordáis también hubo equipos y gente que se quejaba de, ¿no?, y pilotos que se quejaban de que los neumáticos delanteros no calentaban lo suficiente. Hubo mucho graining, si recordáis, e incluso en carreras con temperaturas que no debería de haber graining. Y sí lo hubo, ¿no? Eso fue precisamente por eso, porque el eje delantero no lo cargas lo suficiente, ¿no?, como para que esos neumáticos mantengan la temperatura. Os recuerdo también que la llanta de 18 y el neumático más grande es más difícil de calentar que la llanta de 13 y aquel neumático más pequeño. Y eso, pues, todo eso influye, claro, al final. Es un tema más de, ya digo, de conseguir algo más de apoyo mecánico en ese eje delantero y que el piloto tenga más feeling, ¿no? Sobre todo en curva lenta, que es donde más problemas daban estos coches. Pues volviendo al tema del Aston Martin, os he señalado esos bordes, ¿no?, del end plate delantero. Eh, la mayoría de equipos van a usar esto. Ahora después en otra imagen de frente se verá mejor. O sea que usan el peso del piloto. Más que para aumentar la carga delantera, Indy es sobre todo para trasladar ese centro de masa del vehículo un poco hacia la zona delantera, para picar, entre comillas, el vehículo, para que el pitch aumente un poquito. Consigue una frenada más controlada, sobre todo más control del eje delantero, y también calienta un poco mejor esas gomas del eje delantero, sobre todo. La carga aerodinámica va a seguir siendo muy parecida porque eso ya depende más del concepto aerodinámico general del vehículo y del ala delantera. Pero sí, a priori se supone que lo que pretendes es calentar un poquito mejor esa goma y conseguir algo más de apoyo delantero. El otro tema que os quería comentar del Aston Martin, como estáis viendo ahí, es esa forma de cuchara que, bueno, es un diseño que Red Bull presentó pues desde principios de temporada prácticamente y que ya pues mucha gente iba a decir, varios equipos están empezando a implementar. Lo mismo como en los anteriores, tres estructuras de flujo bien diferenciadas porque ya me encargo de hacer como tres escalones, ¿no?, como tres peldaños. El inferior de la excavación del pontón, el propio pontón por la parte superior, que ahora veremos luego. El trabajo de Aston Martin es espectacular, por lo menos en lo que se ha visto, ¿no? Luego ya veremos en pista cómo funciona. Y la parte superior, la tapa de motor, con esa salida de aire caliente que la han colocado ahí arriba para poder aún más trabajar con el pontón, digamos, de una manera más radical. Eh, lo de que funcionará o no funcionará, lo de siempre. Volvemos a lo mismo. En la pista lo dirá y ya se verá. Aquí desde la parte trasera os he señalado con las líneas amarillas es donde estaría ese reborde que Aston Martin lo ha hecho muy bestia para, digamos, enclaustrar el flujo, clavarlo, ¿no?, en la parte interior del pontón, que no se escape, y el flujo que viaja por la parte exterior del pontón que haga de pared. Y al mismo tiempo, como ese flujo va a llevar seguramente algo más de presión que la parte interna, ese flujo va a generar va a intentar, ¿no?, saltar ese muro, entre comillas, que le coloco físico, y entonces me va a permitir mantener todo el flujo del pontón en la parte interna para que el Wing Wing trabaje mejor. Y luego lo que son los... Es que estaba leyendo a Zapa, por eso me he reído. Lo de Dan Fallows ADN Red Bull, sí. Y la salida de aire caliente, que también va a hacer lo mismo, va a trabajar. Y aquí os he señalado dos cositas que me han parecido interesantes, porque es verdad que Aston Martin ha mostrado más cosas que otros, que luego los otros van a mostrar también de estas cositas en test y muchas más, seguro. El triángulo superior de la suspensión trasera, uno de los brazos de la suspensión trasera, esta forma tan característica es porque esas salidas de la tapa de motor, del aire caliente que va a salir del motor, están colocadas de tal manera que digamos que el aire sale
como todo aire caliente al final necesitas darle energía, porque es un aire que pierde energía cinética. ¿Y cómo se la das? Pues utilizando el... que esto lo hace todos los equipos, ojo, pero aquí como se ve muy bien, pues me venía muy bien para explicarlo. Utilizando ese brazo superior de la suspensión como una especie de estabilizador. Energizas un poco ese flujo y consigues sacarlo de ahí, ¿no? De esa zona. No es tanto como la gente piensa que se sopla aire por ahí, no, no hay un ventilador que esté soplando aire desde dentro, porque no está permitido por otros motivos, pero sí consigues energizar un poco con ese brazo superior y por lo tanto ser más efectivo, ¿no? A la hora de sacar ese aire caliente. Y es una solución que aplican prácticamente todos los equipos. Si no todos los equipos, casi todos. Usar los brazos de suspensión, tanto los delanteros por razones aerodinámicas como los traseros por razones aerodinámicas y por razones de enfriamiento, precisamente, para ayudar a ese enfriamiento del motor. Y bueno, lo que digo, los flujos de la parte superior de la tapa motor, lo mismo que os he enseñado en McLaren, lo mismo que hemos visto en Alfa Tauri, luego cada uno con sus características un poco diferenciadoras, pues para que el ala trasera trabaje un poco mejor, es alimentar por la parte inferior el ala trasera para que tenga más velocidad el flujo y por lo tanto el ala trasera sea más efectiva. Aston Martin aquí, por ejemplo, no vemos ese final, ¿no? del ala trasera con forma un poco imitando el endplate como hicieron el año pasado. Aquí no lo han mostrado, pero se verá luego en test. Y por supuesto ya sabéis que la FIA prohibió ya el uso para este año de ese aditamento que colocaba Aston Martin por la parte delantera, ¿no? Por la que no se ve ahora mismo en la foto, que en el render, perdón, que lo usaban para generar mucha más carga, ¿no? Con ese ala trasera. Solo no lo usaron en todos los grandes premios, lo usaron en los grandes premios donde necesitaban realmente más carga aerodinámica. De nuevo volvemos a la parte lateral del vehículo. Veis lo que os decía, si veis el ala trasera, el plano principal, veis que no tiene esos aditamentos que se colocaban a modo de endplate. Entonces, bueno, el ala trasera pierde carga. Y el tema, pues lo mismo, ¿no? La diferenciación de los tres flujos, como ocurre con este tipo de pontones, y es lo que se pretende siempre, alimentar bien toda la parte trasera del monoplaza. Claro, llevo diciendo toda la tarde, todo el rato que llevo, ¿no? Que es alimentación de la parte trasera del monoplaza. Todo lo que se hace, tanto mecánica como aerodinámicamente, es para aumentar el agarre del neumático. Y para aumentar el agarre del neumático necesito calentar el neumático lo mejor posible, lo más rápidamente posible, pero al mismo tiempo mantener una temperatura adecuada de ese neumático para que trabaje en la ventana de funcionamiento correcta. Entonces, yo puedo enviar mucho caudal de aire a la zona trasera y generar mucho apoyo aerodinámico, pero puede ser que desequilibre el monoplaza en otras zonas. Y por lo tanto, al final, mis neumáticos delanteros, como os he explicado antes, ¿no? Con lo del adelanto de la posición del piloto, mis neumáticos delanteros se enfrían y ya el coche no tiene una direccionabilidad correcta. Entonces, eso tengo que compensarlo también de alguna manera. Bueno, pues tanto el trabajo aerodinámico como el mecánico tiene que ir encaminado a eso. Porque al final un Fórmula 1 es un todo, una mezcla, que debe ser una mezcla perfecta, pero heterogénea, de aerodinámica, motor y agarre mecánico. No hay más. Tan simple o tan sencillo y tan complicado a la vez, porque es súper difícil al final hacer conjugar todo en un mismo paquete, como lo hace Red Bull, por ejemplo, como lo hizo Mercedes en su momento, como lo han hecho los equipos que han ganado, ¿no? Títulos y campeonatos. Lo mismo, ya digo, vais a ver que repito mucho esto de los flujos aerodinámicos, los tres flujos, ¿no? Diferentes, porque es que es verdad, es lo que se ha presentado, ¿no? Hasta ahora. En la cara frontal, a esto sí me gustaría comentarlo, sobre todo lo que es el ala delantera, que es una modo del ala delantera que presentó Mercedes en su momento, cuando prácticamente a principio de temporada, con una parte muy diferenciada, la zona de Aramco, que es donde veis lo de Aramco en el ala delantera, donde más carga aerodinámica se va a generar, porque es la zona que está con mucha más incidencia en esta imagen. Os he señalado la zona de vorticidad, donde se hace un efecto outwash, porque tiene una caída muy pronunciada, lo mismo que os he explicado en el Alfa Romeo, y veis cómo están esos flaps,
separados cuando llegan al endplate, ¿no? Es como si levantaran el endplate un poquito y se deja abierta esa zona. ¿Por qué? Porque ahí lo que quiero es generar vorticidad y que me saquen el aire para que ese aire no se encuentre con la rueda delantera. Si no se encuentra con la rueda delantera, estoy reduciendo la resistencia que me genera esa rueda. Y además consigo un flujo de aire un poquito más limpio, para que no me afecte luego a la parte trasera del monoplaza. Esa es la teoría, como siempre. La práctica luego ya será ponerlo en práctica y ver si funciona o no. Os he señalado también que, al igual que Ferrari, Aston Martin, esa línea amarilla que os he colocado en la nariz es precisamente un engarce muy parecido al tipo Ferrari, es decir, el ala delantera en su plano principal lleva el alojamiento donde luego yo voy a colocar la nariz del monoplaza y ahí voy a atornillar para terminar de ensamblarlo. Lo que hay dentro de ese alojamiento, pues están los lastres de tungsteno, que es lo que usan, lo que permite la FIA, y una cajita electrónica, un transductor de señales para traducir la señal que llega de los medidores de presión que se colocan en el ala delantera para luego saber cuántos puntos de aerodinámica tengo en esa parte. Es decir, hay un transductor de señal que luego manda esa señal eléctrica a la unidad de control electrónico del monoplaza. Luego ya esos datos se recuperan se pueden recuperar a través de telemetría o luego ya directamente volcando esos datos en un ordenador. Y en definitiva, bueno, pues para comprobar que el ala delantera está funcionando de la manera que tiene que funcionar, de la manera correcta. No solo la sonda de pitot que se coloca en el morro es una de las formas de saberlo, sino, ya digo, como digo, todos los equipos llevan en el morro, en la punta de la nariz, mejor dicho, un transductor de señal que lo que hace es leer todas las señales que le llegan de los diferentes puntos de toma de presión aerodinámica del ala delantera. Hay bastantes puntos colocados a lo largo del ala delantera. No sé por qué, pero no me termina de gustar ese ala delantera. Bueno, perplejo. A ver, realmente no sé si esto es lo que van a luego a llevar en los test. Esto es una ala delantera además muy parecida a la que presentó Mercedes, ya digo, tanto en pretemporada como en las primeras carreras. Y aquí, bueno, la idea, como veis, esas flechitas azules que he colocado es precisamente por eso, porque el ala tiene esa forma para mantener un poco el flujo más pegado a la nariz y que vaya luego más dirigido hacia la parte interior del monoplaza, más que a la exterior, básicamente. Luego ya si funciona o no, repito, es lo de siempre. La pista será la que lo determine. Y por último, esta foto, esta imagen que es la espectacular. Veis, os he señalado la silueta, ¿no?, de esos pontones, como está muy bestia, ¿no? Es un estilo alpín, pero una excavación mucho mayor. Y es precisamente para eso, para que el aire tenga un canal muy bien diferenciado con respecto al aire exterior, ¿no? Es para diferenciar muy bien esos volúmenes. El volumen de aire inferior, esa excavación en el pontón también. El problema que yo le veo a esto es que es verdad que el aire exterior, cuando se encuentra con una curvatura tan bestia, si el aire exterior tiene más presión, porque la va a tener casi seguro, tiende a intentar entrar en la parte interior. Y eso puede generar un poco de resistencia aerodinámica. Te puede también dar más carga, porque te va a llevar más caudal de aire a la parte trasera del monoplaza, pero te puede generar más resistencia. Así que veremos a ver cómo puede lidiar Aston Martin con eso, pero a priori es un diseño que llama la atención, ¿no? Luego después, lo de funcionar o no, eso se verá en los test, se podrá empezar a atisbar un poco qué es lo que va a pasar, y sobre todo en la primera carrera, que será cuando ya se vea realmente si eso funciona o no funciona. Bueno, primera carrera, segunda, tercera, hasta el tercer, cuarto Gran Premio no se empieza a ver un poquito ya cómo está la lucha de poder, ¿no? Y bueno, ya pasando a Ferrari, pues veo que mantienen por eso os he señalado ese contorno, ¿no? Mantienen el ala delantera, ese tipo de ala delantera que ya usaron el año pasado, y este año la mantienen. Están, la verdad, espérate que se me ha ido aquí esto del móvil, un segundillo. Ahora, que lo había perdido. Y el tema del ala delantera, como digo, mantienen un poco ese perfil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, claro, McLaren iba a decir, Ferrari vais a ver que tiene una ala delantera bastante
diferente, como va a pasar con Haas, porque su concepto luego de pontones y también es muy diferente, pontones y fondo. Entonces tienes que cambiar, ¿no? Porque el ala delantera es lo primero que se encuentra con el aire y es la primera que es la que envía el aire a todo el resto del monoplaza. Luego, por lo tanto, tienes que diseñar muy bien esa ala delantera porque de su diseño va a depender todo el funcionamiento aerodinámico del resto del monoplaza y no es moco de pavo. Otra característica también que me ha llamado mucho la atención de Ferrari es la adición de todos esos perfilitos que veis ahí, esos brackets con forma de generador de vórtices, de turbulador, que ya Mercedes presentó el año pasado y que la FIA le dijo que, bueno, que aquello, las cosas del espíritu de la norma, creo recordar, y no sé qué más. El caso es que Mercedes los quitó, ¿no? Entonces, la normativa exigía que los brackets que se usan para rigidizar, ¿no?, las uniones entre los diferentes flaps, su función principal es la estructural. No pueden tener función aerodinámica como tal, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que la FIA ha modificado eso. La FIA ha modificado el artículo que decía eso en el reglamento técnico y ahora sí. Ahora sí pueden usarse los brackets. Ya su función no es estructural, la principal. Luego, por lo tanto, Ferrari ha presentado eso y lo ha preguntado a mucha gente y efectivamente, a priori es legal. Luego veremos lo que pueda decir la FIA al caso por si los equipos empiezan a protestar, ¿no? Ya sabéis lo que pasa con estas cosas. Ya depende muy mucho de lo que pase. En segundo lugar tenía esta imagen. Bueno, antes de mostraros esta imagen, voy a mostraros otra. Vamos a hablar de otra. Aquí os señalaba, veis, lo de los brackets también, que se ven aquí muy bien. El Ferrari, por cierto, otro coche que me ha gustado mucho en cuanto a aspecto, ¿no? No hablo de aerodinámica, de que le haya visto algo, no, que me ha llamado tanto la atención que no. Hablo de lo que es el color y todo eso. Creo que bueno, la librea de Ferrari realmente es muy fácil, ¿no? A priori, o se supone que debería ser muy fácil, aunque hayamos visto algunos ejemplos que no han ido muy allá. Pero bueno, aquí me han llamado la atención de esta imagen los dos perfiles aerodinámicos que se han colocado por detrás del halo, que no son los que están colocados o sea, no son los que están colocados en la entrada del airbox, que ya sabéis que Ferrari lleva como unas pletinas laterales, sino que son dos perfiles aerodinámicos que se han colocado por detrás en la sujeción del halo un poquito por encima. También para dirigir mejor el flujo lateral que viaja a través de esa tapa motor. Y luego me ha llamado la atención el estrechamiento que hay en esa zona, esa cintura, que Ferrari lo ha estrechado muchísimo. Eso a priori tiene muchos beneficios aerodinámicos, pero ya veremos a ver qué pasa con la transmisión de este coche, porque las transmisiones ya sabéis que sufren, estos coches sufren muchísimo. Así que no sé. Eh, Espero que no la hayan pifiado como otras veces y que la fiabilidad sea buena. Yo confío en que sí, en que la fiabilidad va a ser buena. Y siguen con el concepto bañera, como sabéis, pero evolucionado, bastante evolucionado con respecto a lo que presentaron el año pasado. ¿Es que el concepto bañera genera mucho drag y tal? Bueno, pues para eso lo han evolucionado, precisamente. Para seguramente generar menos drag. Aquí no hay tres estructuras de flujo diferenciadas, aquí solo hay dos. Está la que está en la bañera y la que viaja por el exterior, por la parte inferior, ¿no? Y luego por el exterior. Aquí ya no tenemos tres escalones, ¿no? Como en los otros coches, estos pontones funcionan de una manera totalmente distinta. La pretensión de estos pontones es, al igual que los otros, en este caso sí, es alimentar el wing wing y la parte superior del difusor de una manera más eficaz, pero aquí lo hacemos de una manera distinta. Ese aire caliente, ahora lo veremos mejor en el pontón, y ahora lo veremos mejor en otra imagen que lo he puesto desde atrás, perdón, y ya digo que realmente aquí hay dos estructuras principales, la que viaja por encima del pontón y la que viaja por debajo. En el caso de Ferrari. Hay evolución porque hay más excavación en la parte donde pone Ray-Ban y todo eso, hay más excavación. Hay también una bañera que tiene una forma todavía más evolucionada de la que tenía el año pasado.
Y hay sobre todo esto, que os voy a enseñar aquí. No tengo la imagen, claro, no he podido estirarla porque si la estiro al final queda una cosa horrible, entonces es mejor verlo así, ¿no? Tenemos la salida de aire caliente que están colocadas muy parecida a la del año pasado, pero la han recortado un poco. Y luego tenemos otras salidas de aire caliente que veis ahí con esa tapa negra, que me parece muy curioso porque en realidad alimentan. Veis que la orientación es muy distinta y por eso he colocado las flechas de una manera y de otra, porque en realidad la orientación de cada salida de aire es diferente. Veis que luego tiene también como una especie de... Espero que lo veáis, y los que estéis sobre todo viéndolo en una tablet o en el móvil lo veréis mejor, en el móvil iba a decir, en el ordenador lo veréis mejor, los que estéis en el móvil me imagino que es complicado. Veis que tiene más reborde esa bañera todavía que el año pasado, y ahí bueno os he puesto más o menos cómo viajan los flujos, no aproximadamente, no, esto no es real, pero es más o menos para que os hagáis una idea. Han colocado generadores de vórtices precisamente para que puedan ese aire caliente salir con más facilidad y expulsarlo con más facilidad. Y sobre todo veis esas salidas de aire que se han colocado al lado de donde están las salidas de tapa negra, ¿no? Veis que a la parte interior se ha colocado como una salida de aire, que es la imagen que os he mostrado antes. Creo recordar que era esta imagen de aquí. Aquí. Ahí os la tengo señalada en amarillo. Veis esa salida de aire y luego se cree que en la parte inferior del monoplaza, si lo miras de frente, en la parte interior de donde está la quilla hay una toma de aire, que sería la que saldría, la que sacaría luego el aire por ahí, por esa zona, simple y llanamente para ayudar a la refrigeración del monoplaza. Es más, se especula, porque los componentes electrónicos del coche siempre se colocan en la parte más baja, se especula con que sea enfriamiento para esos componentes electrónicos, y una manera de tratar de que no generen mucha resistencia aerodinámica es enfriamiento, reducir la resistencia. Este coche ya tenía bastante drag el año pasado, y sabéis que tenía que reducir también la incidencia del ala trasera por culpa de eso, porque esos pontones generaban carga. Sigue utilizando el mismo concepto, pero los pontones tienen otra, digamos que tienen otra geometría, algo diferente, y seguramente veremos que cambia, ¿no? Un poco en ese aspecto el coche va a ser, seguramente van a reducir la resistencia aerodinámica que generaba con respecto al año pasado. Y ahora vamos al negro, al Mercedes, al W14, que lo han presentado, ya no son las balas de plata, ahora es la bala negra. Y bueno, evolución del concepto del año pasado, como ya llevábamos diciendo durante mucho tiempo, la flecha negra, Zapa. Porque en realidad ese coche tenía un concepto aerodinámico muy interesante. El único problema con respecto al W13, o por lo menos el mayor problema que yo le he visto a ese coche, es que dejaba demasiado diáfano, demasiada expuesta toda la zona trasera de las ruedas, suspensiones, etcétera, y era un poco difícil de lidiar, ¿no? Los flujos en esa zona. Al final, poco a poco fueron consiguiéndolo, pero les costó bastante trabajo hacer este coche competitivo. De hecho, sabéis y recordáis que empezó luchando en la zona media. Enseguida se destacó bastante por delante de la zona media, pero no terminaba de alcanzar a Red Bull y a Ferrari. A Red Bull no la ha alcanzado nadie al final, pero a Ferrari sí llegó a echarle un poco el guante, ¿no? Y cogerle. Así que se espera que este año esta gente esté bastante más fuerte. Tanto como para luchar por el mundial. Vamos a ver Red Bull qué es lo que presenta y vamos a ver qué rendimiento tiene. Pero desde luego este coche se espera y debe de mejorar mucho con respecto al año pasado. Sobre todo ser un coche más estable en su rendimiento, porque el año pasado recordar que había carreras muy buenas y carreras realmente malas. Así que eh, yo espero que hayan mejorado el concepto, porque es un concepto sigue siendo un concepto muy interesante. Ahora vais a ver la diferencia, porque ya sí van a tener, es lo lógico, ¿no? O lo que un poco la lógica te dicta. Aprovechar un poco más el efecto Coanda en esos pontones. Entonces no hacer esos pontones tan radicales que hicieron el año pasado, y sí evolucionar ese concepto, seguir con una entrada mínima de aire. Es muy interesante hacerlo así, pero luego el pontón, todo lo que es el contorno, hay que hacerlo de otra manera, pues para poder aprovechar mejor esos flujos.
Lo mismo que en Aston Martin, efecto outwash en el ala delantera, como veis en la parte derecha os lo he señalado, vorticidad y sacar ese aire, lo mismo que pasa en muchos coches que hacen esto, sacar el aire de la parte de la rueda delantera. Y una evolución de todo ese soporte del espejo, de la parte superior del pontón, de toda esa zona donde se sujetaba el espejo, una zona más gruesa, ¿no? Quizá que incluso que el año pasado, o a priori da la impresión, luego a lo mejor es lo mismo. Eh, Aquí os señalo el morro, que también lo han cambiado, han cogido un estilo Ferrari. La verdad que Ferrari en ese aspecto creo que tiene muy bien diseñada esa zona. Y luego aquí en el pontón os he señalado un poco, veis como el pontón ya no es tan micro pontón, como ya no se corta tan pronto y ya sí avanza un poquito más por el lateral, para precisamente diferenciar un poquito el flujo. De todas maneras sigue siendo un coche que genera, que a priori tiene mucho potencial aerodinámico porque tiene muchísimo volumen disponible o potencial, ¿no?, de aire que luego pueden usarlo. Todo ese borde del fondo que también me ha llamado la atención, todo ese trabajo aerodinámico que hay en ese borde, precisamente tiene que haberlo, porque el pontón no trabaja lo mismo que los de Red Bull o los de Ferrari. El pontón aquí sigue siendo bastante más pequeño, entonces, a pesar de que es más grande que el del año pasado, pero sigue siendo bastante más pequeño, entonces necesito, ¿no?, tener ese control del flujo de aire. Y, y ya digo, a priori era por lo menos era lo esperable. Luego a lo mejor nos sorprende en test y presenta otra vez unos micropontones, ¿no? Pero que no lo creo, pero oye, todo se puede, o todo se andará, ¿no? Como decía. Veis ahí que os he señalado la entrada al pontón y os he señalado ese perfil aerodinámico que está más trabajado que el año pasado incluso, con esa sujeción del espejo, que al tener yo un pontón tan pequeño, tengo que indicarle al aire realmente por donde quiero que vaya para poder luego refrigerar bien el motor, porque es muy importante refrigerar bien y que ese aire se mantenga por donde yo quiero. Aquí no tengo tres escalones diferenciados, pero sí tengo dos. Tengo toda la zona de control del micropontón y luego la zona de la tapa de motor, que ahí también hay una excavación bastante importante. Eso también va a ayudar a mejorar seguramente el comportamiento aerodinámico de esta gente, de esta gente del Mercedes. Veo huellas del DTM, en la parte exterior de los templates. Otra cosa, otro aspecto también que ha llamado la atención, muy buenas Striker. Otra cosa que ha llamado la atención también del Mercedes es el uso de la fibra de carbono también. Han tenido que reducir peso. Y es que Mercedes, al tener que al colocar el punto como lo coloca, el fondo necesita rigidizadores. Y esos rigidizadores pues generan también un problema de peso. Pero bueno, al final ya digo, cada equipo busca lo que le conviene, ¿no?, y lo que quieren. Y sobre todo Mercedes no iba a renunciar a este concepto del todo, ¿no? Ya veis que en parte sí, pero del todo no, porque realmente todo el año pasado estuvieron trabajando en ello. Aquí en esta imagen se ve muy bien, habéis visto en otros monoplazas cómo el pontón redondea más, ¿no?, como tapa más fondo. Aquí, sin embargo, veis que no tapa tanto. Y veis todo ese contorno que Mercedes ha levantado, ¿no?, como si fuera lo mismo que la hoja lo mismo que la hoja de un libro, para bueno, generar más control de flujo en toda esa zona. Los generadores de vórtices, que no faltan en casi ningún coche, y las tapas del radiador, veis ese aire caliente, lo mismo, pues para trabajo en la zona trasera del vehículo. Ya digo que todos estos conceptos son muy parecidos y Mercedes ya se ha acercado un poco a ese concepto también un poco Red Bull. No mucho, pero sí un poquito. Ya no es tan bestia como el año pasado. No tiene ese corte del pontón, ¿no?, y ese estrechamiento tan bestia justo en la mitad del vehículo, un poquito más atrás de la mitad del vehículo. Aquí lo mismo, esa determinación en el plate, ya sabéis que le prohibieron prohibieron, no, mejor dicho, la FIA le permitió usarlo hasta finalizar la temporada y ya esta temporada no se permite. Los flaps tienen que terminar en el end plate, indefectiblemente, no pueden ir a dejar parte del end plate libre. Pero bueno, sí puedes dejar hueco y permitir que el aire genere esos vórtices que tú necesitas. Así que, bueno, Mercedes pues lo hace igual que lo hacen otros equipos, Aston Martin, McLaren, etcétera. ¿Qué más? Tengo aquí otra imagen.
Aquí, vale. Y aquí igual lo mismo, ¿veis? Ese levantamiento que os lo he señalado ahí en el fondo del monoplaza. Y ese reborde, ¿no? Que se extiende, ahora sí se extiende un poquito más atrás para hacer un poco más de forma, para que el aire, por efecto coanda, sea un poquito más fácil llevarlo a la parte trasera. Y también reducir en parte el drag aerodinámico que generaba este coche por culpa de una rueda trasera tan descubierta. En este aspecto creo que Mercedes habrá trabajado, todo el año pasado estuvo trabajando en ello y este año pues seguramente lo tenga más controlado. Y ya por último el Alpine. Por cierto, visteis, supongo que alguno de vosotros, o muchos de vosotros, no lo sé, visteis la presentación ayer de Alpine. Me llamó mucho la atención el cochecito rosa que llevaron a Londres, porque me hizo gracia porque hubo gente que al principio, ¿no? Solo hubo poca gente, creo, recordar que estuvieron hablando de lo interesante que parecía y tal. Cuando yo lo vi, pues dije, anda, si es la maqueta de la FIA versión 2.0. pero, pero bueno, el tema era simplemente un off topic, ¿no? En este aspecto. Pero sí, fue la presentación de Alpine fue con unas maquetas pues para mostrar básicamente la librea. En realidad el coche ya se escapó un poco en el shakedown ese que hicieron en Silverstone, ya sabéis, que los pillaron y tal, en fin. Y el otro tema es que Alpine además se les filtró estos renders antes incluso de que empezara la presentación, parece ser. Así que bueno, ha sido muy divertido el tema de Alpine. Lo primero que quería deciros, pues, como veis aquí en la cara frontal, es me ha sorprendido, esto sí me ha sorprendido, que en el render, no sé si luego lo harán en pista o no, parece ser que sí, porque lo que se vio en el Filming Day y lo que mostraron parecía que el morro estaba más elevado, es un morro diferente y un poco un estilo a lo que hizo Alfa Tauri el año pasado y Aston Martin, como empezó Aston Martin al principio. Eh, no os fiéis de los que son los perfiles, esos flaps, porque están colocados y están hechos en el render de tal manera que es muy parecido a la maqueta FIA y además para que BWT se vea muy bien, se lea bien. Entonces no hay que fiarse mucho de eso. De lo que sí es de eso, de esa elevación, porque la vi además en el Filming Day, daba la impresión de que el coche también estaba más elevado de la punta. La intención de elevar la punta es alimentar más esos venturis inferiores del monoplaza. Pero tienes que tener mucho cuidado porque el aire necesitas que vaya bien energizado, ¿no? Y que luego el morro necesitas hacerlo más grande para que el aire se guíe mejor hacia la quilla del monoplaza. No lo sé hasta qué punto pues puedes ganar peso o pueden aparecer otros condicionantes, pero bueno, si esto al final es así, como parecía en el shakedown, bueno, pues Alpine, veis aquí también en esta imagen como la punta de la nariz del monoplaza sube un poquito hacia arriba, precisamente para eso, ¿no? Pero bueno, ya veremos luego también lo que presentan en los tests, al final esto es lo de siempre. Aquí igual que os he dicho, tanto en McLaren, Aston Martin, etcétera, tres estructuras de flujo diferenciadas. Alpine, de hecho, el año pasado ya era uno de los equipos que más excavación hacía en los pontones. Luego, no es sorpresa que en los renders hayan dibujado esto. Parte inferior, parte intermedia y parte superior. Hay tres flujos diferenciados. Nos he dicho de las entradas del pontón, que eso sí me ha llamado la atención también porque las han hecho súper pequeñas. Según estuvo comentando, han estado comentando los ingenieros de Alpine, el jefe de diseño, parece ser que han reducido la temperatura que necesitan, o sea, mejor dicho, la cantidad de calor, ¿no? Que necesitan evacuar. Eso es bueno, si realmente lo han hecho así. Eso puede ser bueno. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto el rendimiento termodinámico del motor se puede ver afectado, pero, o mejor dicho, las prestaciones que te puede dar el motor, pero si ellos han conseguido reducir ese calor a transmitir, bienvenido sea porque aerodinámicamente es muy beneficioso eso. Aquí otra imagen en la que se ve también de nuevo lo mismo, la excavación. El pontón de Alpine, el que se ve en los renders, es prácticamente el mismo que mostró al final de temporada, solo que la entrada del pontón sí es verdad que es muy pequeñita, eso llama la atención y eso, si realmente luego lo llevan así en test, sería bueno aerodinámicamente porque reduces resistencia aerodinámica, ya veremos luego. La colocación de esas salidas de aire, recordáis del A522 también muy parecido en ese aspecto, pero bueno, de nuevo lo mismo, os he dibujado las tres estructuras de flujo bien diferenciadas de esos tres escalones, ¿no? Que podríamos considerar y
y bueno, todo lo que un render te puede llegar a ofrecer, ¿no? Dentro de un orden. Aquí ya os he dibujado los contornos. Veis de nuevo esa entrada de aire tan pequeñita, ¿no? En el pontón. Los espejos, que como en todos los coches, incluso los que no lo han presentado, da igual, al final los espejos van a cambiar de tamaño por imperativo FIA. Ya la colocación dentro también de una caja legal, ¿no? Entre comillas, y ya lo colocas donde mejor te venga. Y nada, deciros que de este coche, de los renders, me llamó la atención eso, porque en el Filming Day también daba la impresión de que ese morro estaba como más ancho, como más fuerte, ¿no? Y que habían levantado la nariz, y en el render se ve que está levantada la nariz. Así que es posible o es probable que es posible o es probable que que realmente el coche que presenten luego en test, la nariz vaya levantada con respecto al 522. Ya lo veremos, no, o sea, eso lo saben en Alpine, lo sabremos nosotros cuando lo presenten realmente en el test, ¿no? Y sobre todo a ver las primeras carreras qué es lo que ocurre, qué es lo que lleva. Dice Alejandro Indy que la refrigeración de la UP es muy grande. Bueno, depende. Ahí se ve simplemente que porque claro, toda esa excavación que se hace en el pontón y luego después todo ese crecimiento del pontón también puede ser debido a que los escapes los hayas colocado ahí, ¿no? Hay que tener en cuenta mucho que los equipos no suelen enseñar la parte interna de sus vehículos porque da muchas pistas también del packaging o del empaquetamiento, ¿no? De todo el sistema. Entonces es complicado no saber realmente esas cosas. Aerodinámicamente repito que la entrada del pontón más pequeña es beneficioso. Si luego después la tienen que hacer más grande por cualquier tema o historia, pues bueno, ellos son los que lo saben. Nosotros solo podemos hacer conjeturas y especular realmente con eso. Y en definitiva, pues ya está, porque ya digo, del Red Bull no iba a mostrar nada, ni puedo mostrar nada, porque en realidad era un RB18 con la pintura o los colores que se supone que van a llevar este año. No hay nada más que mostrar, así que me refiero a las superiores. Te refieres a las que van en la tapa de motor, entiendo, ¿no, Alejandro? Las que van en el lateral, ¿no? Sí parece, hombre, no sé qué decirte. Yo a la 523 en algunos grandes premios le he visto también aperturas así, creo recordar. No te sé decir ahora mismo exactamente, porque además tampoco he buscado las imágenes, pero creía recordar que sí, que había, ¿no? No lo sé. No lo sé. Bueno, vamos a ver. Iba a buscaros también porque... Vale. A ver si las tengo por aquí. Vale, eso lo tengo. Bueno, pues... Eso es... ahí está. Vieja tetera. Bueno, y os iba a mostrar un poquito este tema de Mercedes. Como sabéis, ha habido mucha polémica con el Filming Day. Os iba a poner el ruido. Bueno, un poco como para que vierais... ahora voy a cortar el ruido. Para que vierais un poquito, pues eso. Los días lluviosos son buenos para el que estudia aerodinámica porque se ve todo el aire que llega a apartar un monoplaza, que es bastante interesante. Pero poco más, ¿no? De un shakedown o de un filming day no se pueden sacar conclusiones. No se deben de sacar conclusiones precipitadas, de hecho. Pero bueno, luego cada persona pues decide hablar en función de lo que sepa, no sepa, o de lo que quiera contar o no contar. Los problemas de los que se hablaba del shakedown, bueno, todos los equipos los tienen. Es muy fácil que cuando un coche toca pista al principio, incluso aunque sea a velocidades bajas, haya sensores que haya que apagarlos literalmente porque dan error, haya problemas con el flujo de combustible, haya problemas con la sincronización del cambio. Suele ser lo habitual en un filming day. No es nada extraordinario ni es nada por lo que asustarse. Sobre todo, ya digo, el primer día que toca el coche en la pista. El filming day, de hecho, le sirve a los equipos para luego llegar al test a priori algo más preparado. Si luego no llega preparado, pues ya eso, en fin, eso ya es otra historia. Esto es un vórtice de Karman que quería mostraros en un perfil aerodinámico que me pareció bastante bonito. ¿Veis ese es el borde de fuga del perfil?
Y precisamente esa diferencia de presiones que se genera en el intrados y en el extrados del perfil es el que produce ese efecto, ¿no? Cuando esas corrientes de flujo se encuentran, produce esos vórtices, esa vorticidad tan hipnotizadora, podría decir, ¿no? La verdad es que podría tirarme horas mirando los vórtices de Karman. Y por último, pues iba a mostraros si sale ahora. Ha salido esa imagen, ¿no? Del Mercedes también de George Russell. Y lo que quería mostraros también era porque quiero que os fijéis en el agua que sale de la rueda, la parte inferior, ¿no? De la rueda. Veis como hay una gran masa de agua de la rueda delantera que sale hacia atrás, que parece como que no levanta, ¿no? Como que no termina de levantar. Hay spray porque efectivamente la parte superior de la rueda está soltando también agua, bastante menos que la parte inferior, por la zona inferior, pero es como que no termina de levantar del todo ese agua. Bueno, pues eso es culpa de la vorticidad de la que os he estado hablando toda la tarde. De esa vorticidad que se genera en la parte interior con ese perfil que se coloca en la llanta, en la parte inferior de la cara interior de esa llanta, y de la vorticidad que se genera en la cara exterior del ala delantera. Al final confina al aire y digamos que aquí se ve perfectamente ese agua que no termina de levantar es por culpa precisamente de eso. Esos vórtices al final ayudan a sellar un poco el fondo y realmente es muy útil para el trabajo aerodinámico, ¿no? del monoplaza y lo mejora. Y para eso precisamente se hace. Y cuando hay este tipo de imágenes, este tipo de fotos, la verdad es que son muy útiles para poder explicar eso. Ya veis, si no hubiera vorticidad, si el coche, por ejemplo, tuviera ruedas más carenadas, etcétera, etcétera, ese agua levantaría bastante más, el agua de la rueda delantera. La rueda trasera, ¿por qué levanta tanta agua? Pues lógico y normal, no hay ningún perfil que le impida, no hay nada, ¿no? que ahí impida al agua levantarse como se levanta. El difusor es exactamente igual, porque es la salida del vehículo y está ya en la parte final del vehículo, ya no hay más. Así que, así que eso, pues simple y llanamente quería mostraroslo pues para que lo vierais también y no significa que el coche esté funcionando bien, mal o regular. Yo viendo esta imagen, no habrá aerodinamicistas expertos que sí os lo puedan decir, pero de momento ni conozco a ninguno ni, ni conozco a ninguno que sea capaz viendo esta imagen de decir ese coche está funcionando bien o mal. Ni nada por el estilo, pero oye, a lo mejor hay alguno que sí, no sabemos, son mundos de Dios lo que esconden. Aparte de eso, pues ya está, era la pretensión de esta charla que os quería dar esta tarde era sobre todo didáctica, que pudierais interpretar, ¿no? Por qué los equipos hacen una cosa u otra. Pues para que luego cuando lleguéis a los test, pues estéis un poquillo más preparados, ¿no? Entre comillas, pues para saber distinguir un poquito mejor, ¿no? Lo que están haciendo cada equipo. De todas maneras, repito que en test vamos a tratar de estar Charlie Barazal y yo en los dos, sobre todo los 2 primeros días. El tercero no lo puedo asegurar para comentar todo lo que se vea y el porqué, ¿no? De todo lo que se pueda hablar desde el plano técnico de esos monoplazas. Y nada, chicos, por mi parte, pues deciros lo que siempre os digo, que muchísimas gracias por el seguimiento, muchísimas gracias por esas suscripciones, gracias a todos los que habéis estado esta tarde aquí conmigo, gracias a todos los que conversáis en el chat, a los que preguntáis, los que apoyáis el canal, de verdad que para mí es un lujo poder contar con espectadores como vosotros y muchísimas gracias de verdad. Y eso, por mi parte ya terminar y creo que os voy a dejar bueno, creo no. Voy a hacer la raid a TR MotoGP mientras yo ya me despido.